La verdad que es sorprendente las cosas que hace el Partido Popular en esta Asamblea, como votar abstención en esta proposición de ley que era bastante claro que tenía que ir por lectura única. Pero bueno, ellos sabrán. Cuando llegamos aquí en el año 2019, una de las primeras llamadas que recibimos de desesperación era de algunas de las asociaciones de vecinos que tenían la mala suerte o la desgracia de convivir en sus barrios con pisos ocupados. Para nuestra sorpresa, la mayoría de las veces el problema se producía en viviendas de la Agencia de la Vivienda Social, de eso de que todos llamamos todavía el IBIMA. Y la verdad es que nos parecía increíble. Pero lo más increíble era que a nadie le importaba. No le importaba al Gobierno. Era un problema que no existía. No le importaba al Gobierno porque no le importaba a la oposición. Porque la oposición de izquierdas ha cerrado los ojos a este asunto porque de alguna forma o de otra siempre se ha sentido cercana o condescendiente con este tipo de delitos que para ellos están justificados. Pero si era increíble que en la Agencia de la Vivienda Social se tolerase la ocupación, si aún era más increíble que a nadie le importara, lo verdaderamente excepcional, lo inédito, era que según todos los testimonios que íbamos recogiendo, muchos de estos ocupas eran regularizados de manera habitual. Cuando un piso quedaba vacío, algunos de los que ya estaban dentro daban aviso y enseguida era ocupado. Con el pasar del tiempo y tras aprobarse por la agencia, no sé muy bien qué tipos de informes, eran regularizados. Trajimos una proposición no de ley con el fin de poner orden en una promoción del ensanche de Vallecas. Se aprobó, sorprendentemente gracias al apoyo del Partido Socialista. Pero todo siguió igual. El Gobierno incumplió el mandato de esa proposición. Y entonces decidimos que había que traer afectados a la Cámara para que la gente conociera realmente el problema que estábamos viviendo. Trajimos a un pequeño empresario que transformaba locales en pisos en barrios como Tetuán o Vallecas y donde sus pisos eran ocupados de manera sistemática. Trajimos a representantes de las asociaciones de vecinos. Y recuerdo que entonces el Partido Popular empezó a reaccionar. Organizaron en aquellas fechas, en el salón de actos de grupos, con su socio, entonces Ciudadanos, una reunión con vecinos de las promociones del IBIMA, que, por cierto, no nos invitaron. Pero quiso la casualidad que me los encontré en el acceso. Y allí, hablando con un inquilino del IBIMA, me dijo lo siguiente. Me dijo, mire, el día que además organizaron un evento que vino Esperanza Aguirre a entregar las llaves, el día que me dieron la llave del piso, pensaba que era el día más feliz de mi vida. Pero ¿sabe una cosa? Es justo al revés. Ha sido el día más desgraciado de mi vida. Lo peor que me ha podido pasar. Es uno de esos momentos que se te queda grabado a fuego y que me hizo replantearme muchas cosas. Yo cuando vine aquí, aparte de los objetivos que todos conocemos de Vox, a nivel personal, pues tenía la esperanza o la aspiración de mejorar el sector inmobiliario, cambiar las leyes que estrangulan el mercado del suelo, liberalizar, flexibilizar, agilizar. Y además creo que lo estamos consiguiendo. Pero entonces llegas aquí y tocas realidades que no conoces y te das cuenta de que tu misión aquí es de mucho más alcance y que desde aquí, con muchas dificultades, con muchas zancadillas, a veces de los que menos te esperas, si te esfuerzas, puedes llegar a cambiar la vida de tus compatriotas. De muchos barrios y pueblos, nuestros concejales y coordinadores empezaron a llamarnos por los mismos problemas del IBIMA. Nos llamaban desde Rivas, desde Fuenlabrada, desde Coslada, desde Parla, desde Vallecas, desde Aluche, etcétera, etcétera. Y siempre eran las mismas historias. Una convivencia insoportable, un ambiente hostil, ocupas, muchos ocupas y regularizaciones de ocupas. Y un día, desde este mismo atril, denunciamos que la Comunidad de Madrid estaba regularizando ocupas. Y la presidenta dijo que eso no era verdad, que aquí no se regularizaban ocupas, que eso se había hecho en el pasado, la última vez en 2015, pero que ya no pasaba. Algo no encajaba. Alguien no decía la verdad. Hasta que caímos en la memoria de cumplimiento de objetivos. La propia Comunidad de Madrid reconocía la regularización. Además, a lo largo del pasado ejercicio 2020 se han formalizado 91 contratos de arrendamiento a favor de ocupantes irregulares de conformidad con lo establecido en la Ley 18/2000 y la Ley 9/2015, ambas de medidas fiscales y administrativas. Todo esto ha permitido que a lo largo del año 2020 se hayan suscrito 265 contratos de arrendamiento. Es decir, que se estaba usando
en el año 2020 una ley del 2000 y otra de 2015 para regularizar ocupantes irregulares y encima fardaban de ello. Revisamos rápidamente los años anteriores y vimos que de 2017 a 2020, de 1.700 contratos, 700 eran de ocupantes irregulares, más del 40%. Esto era una práctica habitual. De hecho, los pisos del IBIMA parecían ser, en lugar de un patrimonio público, un patrimonio de las mafias ocupas. Mafias ocupas que no solo se limitan a pastorear estos pisos que son de todos los madrileños, sino que además usan muchos de estos pisos para operaciones habituales de narcotráfico, porque algunas de las promociones del IBIMA en Madrid son verdaderos mercados de la droga. En algunas promociones del IBIMA, la gente sencilla y humilde, la gente buena, la gente trabajadora que se beneficia de estos pisos, vive verdaderos infiernos, viven aterrorizados. No les queda otro remedio que ver crecer a sus hijos en entornos terribles, temerosos de que entren en ese mundo que tanto detestan. Cuando hemos quedado con los vecinos que se atreven a hablar, que no son todos ni mucho menos, lo hemos hecho a cientos de metros de los edificios del IBIMA. Muchos de ellos no han querido salir a cámara. Otros lo han hecho, pero con la voz distorsionada y sin grabar a la cara. Pero alguno sí ha dado la cara, afortunadamente. Si en la legislatura pasada, cuando en la Comisión de Vivienda tratábamos la ocupación, la izquierda salía en tromba acusándonos de mentir, de trabajar para las compañías de alarmas, de trabajar para Idealista, que si los fondos buitre, que si no sé qué, en esta legislatura no les ha quedado más remedio que aceptar la realidad, con 1000 excusas, con 1000 subterfugios, con miles de argumentos falsos, pero aceptando la realidad. Porque hay un antes y un después de la comparecencia de Katia en la Comisión de Vivienda, de una mujer valiente que sí ha dado la cara, poniendo en riesgo su vida y la de su familia. Fue una intervención inapelable, cruda, real, verdadera, incontestable. Ni Más Madrid, ni Podemos, ni el Partido Socialista pudieron hacer otra cosa que reconocer la gravedad de la situación, eso sí, refugiándose en excusas sin sentido. Qué pena que Irene Montero no estuviera aquí ese día. Qué pena tener que oír hace unos días apenas, señor Alonso. El problema de la ocupación es un problema inventado, es la agenda de la derecha. Y cuando compramos la agenda de la derecha, gana la derecha. A que ustedes no creen que la ocupación es un invento de la derecha, señor Moruno, señor Alonso, señora Jacinto, ¿a que no lo creen? Y qué pena tener que oír en televisión española a una ocupa de Móstoles decir que la propia alcaldesa de Móstoles le había aconsejado dejar de pagar el alquiler. Sí, Sara Hernández. ¿A que no lo ha desmentido, señora González? El Inquiocupa no solo existe, sino que el propio Partido Socialista es el que lo ha propagado y difundido, como lo ha vuelto a hacer con la excusa de la pandemia, fomentando el impago con ese decreto que se prorroga eternamente. Y luego se extrañan ustedes de que la gente no quiera sacar los pisos al alquiler. ¿Cómo pretenden arreglar el problema de los pisos, del acceso al alquiler de los jóvenes? Con este tipo de políticas, fomentando la inquiocupación. Mientras tanto, el Partido Popular poco a poco ha ido asumiendo que la ocupación es un problema real. Después de 3 proposiciones de ley y varias PNLs de Vox en el Congreso, ahora parece que por fin ellos también han registrado una proposición de ley. Pero debemos recordar que en el año 2015 el gobierno del señor Rajoy y su ministro, el señor Catalá, reformó el Código Penal rebajando las penas de usurpación. Hay que recordar que aquí se ha cerrado los ojos a lo que estaba pasando y a lo que sigue pasando en el IBIMA durante décadas. Hay que recordar que la propia presidenta le espetó a Rocío Monasterio hace 2 semanas que en Madrid no se regularizan ocupas cuando en la memoria de 2021, o sea, en la última, se han regularizado un 26% más de ocupas que en el año anterior. Hay que recordar que hace 6 meses el Partido Popular tumbó una proposición no de ley que yo mismo defendí aquí, que decía cosas tan terriblemente fachas y tan terriblemente terribles como promover la modificación del Código Penal para endurecer las penas del delito de usurpación, la ley de enjuiciamiento criminal para dotar de más medios a las fuerzas y cuerpos de seguridad, para permitir que por vía cautelar se pueda desalojar en 48 horas, para que los delitos del 245 puedan ser tramitados por la vía del enjuiciamiento rápido, o la ley reguladora de bases de régimen local para impedir que un ocupa se pueda empadronar en el piso ocupado. Es que esto es el colmo. ¿Qué va a hacer el Partido Popular? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a volver al tacticismo? ¿Van a ser capaces de volver a hacer las cosas de tapadillo, miserablemente, cobardemente,
a través de una falsa disposición derogatoria por sustitución que no sustituye nada? ¿Tan cobarde es el Partido Popular? ¿Tan cobarde? Mire, queda muchísimo por hacer. Queda todo por hacer. Pero este pequeño paso que podemos dar hoy en esta Cámara será un gran paso si todos ustedes votan a favor. Será un gran paso porque será el primer paso de una lucha que nos concierne a todos si creemos en la libertad, si creemos en la democracia y si creemos en el Estado de Derecho. Muchas gracias. Mire, la izquierda lo que nos está diciendo es que el robo como categoría es algo bueno, sencillamente porque alguien que está pasando hambre pues se lleva una manzana escondida de un supermercado o una barra de pan. Y ya por eso el robo en conjunto es bueno. Eso es lo que está diciendo el señor Moruno. Y yo les digo otra cosa. ¿Ustedes saben lo que les pasa? Que no han estado con las personas que están sufriendo terror en muchas promociones del IBIMA. Terror. Y le digo una cosa, esos sí que son los más débiles. ¿Ustedes creen que alguien de esas personas viven porque les gusta vivir ahí? Están deseando largarse, pero no tienen recursos y no les queda otro remedio que seguir viviendo en esas casas. Es que no lo entienden. Es que vayan ustedes allí. Lo que pasa, señora Jacinto, es que su concejal de San Fernando de Henares, por ejemplo, se va a una promoción que hay en Coslada, en el límite con San Fernando, para pedirles a los vecinos decentes que viven en esa casa que firmen papelitos reconociendo que los que han entrado como ocupas son buenos para que puedan seguir viviendo ahí y para que les den ayudas desde los ayuntamientos de Coslada y San Fernando. Eso es lo que están haciendo ustedes en las promociones del IBIMA, consolidar la ocupación y defender a los malos frente a la gente sencilla, honrada y trabajadora de Madrid. Señora Jacinto, señora Tejero, mire, la ley Ómnibus no se ha aprobado. La ley Ómnibus puede hasta que no se apruebe. Y la ley Ómnibus puede que se apruebe dentro de muchos meses. Y hoy ustedes podrían haber acabado ya con esos artículos y no lo han hecho. Porque mañana, pasado, al día siguiente y dentro de un mes va a seguir habiendo regularizaciones de ocupas gracias a esos artículos que, por cierto, ustedes no han tenido ni siquiera la gallardía de proponer, derogar abiertamente y a la cara. Y han usado el subterfugio vergonzante de una enmienda a una disposición derogatoria que lo que hace es decir, oiga, es que como se va a modificar la ley del suelo y la ley de los proyectos de alcance regional, pues oiga, tenemos que derogar lo que esto queda anulado, porque claro, no va a haber leyes contradictorias. Y esas dos disposiciones no tienen nada que ver con lo que se está regulando en la ley Ómnibus. Y ustedes lo han metido ahí a escondidas, porque ¿sabe qué les pasa? Que no quieren reconocer que ha sido Vox quien ha sacado a la luz toda esta trama de mafia ocupa, en la que estoy convencido de que dentro de la Agencia de la Vivienda Social hay personas que están vinculadas a lo que está ocurriendo aquí. Muchas gracias.